Señor, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por permitirnos conectarnos a esta clase que vamos a iniciar, este nuevo estudio del Héroes de la Fe. Gracias, Señor, porque cada uno de las lecciones que hemos visto, Señor, han sido de gran edificación para cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de los hermanos, bendice a Nelson, Señor, para que nos pueda dirigir conforme a tu palabra, Señor, y podamos llevarnos este aprendizaje el día de hoy, Señor. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, mis hermanos, vamos a comenzar estudiando un personaje, diría yo, de los más relevantes para nosotros en el Nuevo Testamento. En esta clase vamos a estar estudiando 7 personajes que son del Nuevo Testamento. Son 7 héroes del Nuevo Testamento. Y vamos a iniciar el día de hoy estudiando a Saulo. A Saulo. ¿Cuál es el otro nombre de Saulo? ¿O cómo es más conocido Saulo? Pablo. Pablo. Exactamente. Ok, entonces ahí en sus materiales vamos a comenzar a leer. Dice, hoy estudiaremos un personaje tal vez el más extremo de todos. Un pionero en lo que hacía desde antes de su conversión. Una persona celosa de sus creencias y determinado a vivir por ellas. Entonces vamos a comenzar leyendo estos versículos que están aquí. Y permíteme, voy a compartir la presentación. Ahí está. Entonces dice, iniciaremos por conocer un poco más de su contexto. ¿Quién era él antes que Dios lo llamara? Lee los siguientes pasajes y marca lo que aprendes de Pablo. Aquí voy a estar cambiando usando los dos nombres, mejor dicho, de Pablo y Saulo, porque en el principio él se llamaba Saulo y ya después dice la Biblia también conocido como. Entonces vamos a estar ocupando estos dos nombres. Entonces vamos a buscar Hechos 21:39 y alguien que me ayude a leerlo y vamos a, igual alguien que me ayude a leer Hechos 22 del 25 al 29 y Hechos 9 del 1 al 2. Hoy Sí. para mayor facilidad ya los tengo aquí. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Ok, entonces, ¿qué aprendemos de Pablo en este pasaje? Que era judío y de Tarso. Ok, era judío Ajá. de la ciudad de Tarso. Una ciudad insignificante, dice. No, una ciudad no No insignificante. insignificante. No insignificante, perdón, sí. Ajá. Sí, es raro cómo la describe, así como de, como decir, yo vivo en Ciudad de México, una ciudad no insignificante de el Estado de México, o así. Entonces es como decir que era una ciudad importante, digámoslo así. ¿Ok? Entonces Sí. el siguiente pasaje. 22, 25. Ajá, 22 del 25 al 29. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué este hombre es ciudadano romano? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tributo y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tributo, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo,
pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tributo, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Ok, entonces, ¿qué aprendemos de Pablo en este pasaje? Ciudadano romano. Ok, era ciudadano romano. Pero le daba importancia porque había sido de nacimiento. Exactamente. No solo era romano porque se podía comprar la ciudadanía y vemos que era una ciudadanía muy cara, sino que él es ciudadano romano de nacimiento. ¿Y esto qué significaba? Pongamos un poco más de contexto. ¿Qué significaba esto en estos versículos, por lo menos? Que tenía más derechos. Exactamente, exactamente. Tenía derechos que como judío no tenía. Como judío lo podían azotar sin problema y sin tener en cuenta nada. Pero como ciudadano romano tenía unos derechos adicionales a los judíos. Sería más privilegiado, ¿no? Sí, exactamente. Recordemos que ¿cuál era la relación que tenía los romanos con los judíos? ¿Alguien recuerda? Que Roma era el imperio, ¿no? Ajá, Que era el que demandaba todo y decía las cosas. Entonces los judíos tenían que estar también sujetos, tal vez, ¿no? A ciertas leyes de ahí, ¿no? exactamente. Exactamente. Los romanos eran los conquistadores, los que tenían la autoridad en cuanto a poder, eran como el Estado, digámoslo así. Y los judíos estaban bajo esa autoridad. Entonces los judíos eran, estaban bajo autoridad, pero eran también como, estaban como subyugados, no eran iguales, digámoslo así, no eran iguales. Ok, pasemos al siguiente versículo. Hechos 9, 1, 2. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ok. Entonces, ¿a qué se dedicaba Saulo? A perseguir a los cristianos. Exactamente, se dedicaba a perseguir a los cristianos. ¿Y cómo lo describe en versículo 1? Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Como con un carácter muy fuerte. Amenazante. Perdón, no te escuché, Karen. Con un carácter muy fuerte. Exacto, tenía un carácter muy, muy fuerte y era de odio, de matar a los cristianos. desearle lo peor. ¿Sí, hermano Roberto? Sí, de matar a los cristianos. Exactamente. Porque él creía que estaba en la verdad, supuestamente. Ajá. Fanny. Sí, era celoso de su deber, ¿no? Siempre estaba, bueno, tenía todo, ¿cómo decir? O sea, estaba casado con lo que él creía y lo defendía. Exactamente. ¿Y por qué era esto así? Porque estaba orgulloso de ser romano y lo hacía, ¿no? O sea, Ajá. Pero ¿por qué seguían? A ver, dice, ¿a quiénes seguían puntualmente? Dice, versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor.
¿Y a dónde fue? Entonces perseguía a los discípulos del Señor, Los cristianos, ajá. a los cristianos exactamente. ¿Y a quién fue? Dice, vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Israel. Entonces, ¿por qué andaba persiguiendo a los discípulos del Señor? ¿Por qué? Por la Por orden del sumo sacerdote. Por orden del sumo sacerdote, ajá. Sí, con la autoridad del sumo sacerdote, aunque vemos que el que promovió todo fue Saulo. Ujú. Porque se sabía muy bien las leyes, ¿no? Porque él era fariseo. Entonces era muy estricto con lo que era la ley. Entonces, porque de hecho los judíos no creían en que Jesús era el Mesías, ¿no? Entonces por eso igual los perseguía. Exactamente a ese punto quería llegar, porque Saulo perseguía a los cristianos no por ser romano, sino por ser judío. Y era casi su responsabilidad defender a los judíos siguiendo a los cristianos, porque los cristianos estaban, desde su punto de vista, engañando a los judíos diciéndoles que Jesús es el Mesías. Ahora sabemos que eso es verdad, pero en ese momento Saulo no lo creía aún. Entonces, Saulo pide esta autoridad al sumo sacerdote de ir a Damasco. Eso es algo muy relevante en lo que viene ahorita. Ok, vamos a contestar la pregunta que aparece aquí abajo. Dice, ¿por qué crees que Dios permite que haya personas que estén en su contra? Esa ya es una pregunta de cómo para generar discusión, para oír puntos de vista y aprender un poco. ¿Por qué crees que Dios permite que haya personas que están en su contra? Puede que en cierto tiempo después de haberle permitido estar en contra de los cristianos, se puede decir, le muestra cómo él, aún con todas las tribulaciones o pruebas que puedan presentarse, él siempre está ahí presente. Entonces, de alguna manera le permite como a lo mejor desafiarlo a Dios para que Dios después le muestre su amor y todo como él es, ¿no? Todo su carácter de Dios. Entonces, yo creo que le permite cometer los errores de estar en contra de Dios para después mostrarle cómo él es en realidad, ¿no? Con todo su amor a pesar de las circunstancias. Fanny. Pues creo que al final el objetivo de Dios es ser glorificado. Muchas Ajá. veces se hable bien o mal, pero se habla de Dios y la gente está escuchando de Dios. Y al final, las personas que están hablando están de todas maneras hablando de Dios. Por cualquiera que sea su objetivo, cualquiera que sea su objetivo, si sea de contienda o si sea para glorificar a Dios, pero al final están hablando de Dios. Están con el objetivo equivocado, lo que pero Dios lo va a hacer para glorificarse. Sí, a mí me gusta ver cómo Dios es perfecto y Él lo ocupa todo a su favor. Porque a mí se me hace difícil pensar en alguien que intencionalmente esté en contra de Dios. Primero, no se me hace que tenga sentido porque es como ser un berrinchito, pero hace un berrinche uno y no afecta en nada a Dios. Y segundo, hay que tener mucho valor para estar abiertamente en contra de Dios y perseguirlo así.
Entonces, pero todo esto es para que Dios se exalte, exactamente. Y Él ocupa a las personas buenas y como Él dice, como dicen otros pasajes de la Biblia, Él endurece el corazón de las personas también para su gloria. Entonces, es bonito ver cómo Dios es perfecto, soberano, y Él tiene el control de todo. Y Él sabe a quién permitir y hasta dónde permitir que sea, que persiga a- o que actúe en contra de Dios. El propósito de él era ese, sí. Exactamente, ese era el propósito de Dios. Y ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. ¿Alguien más quería participar, perdón? Y no encuentro aquí donde se levanta la mano, Ah, sí, adelante, hermana. pero bueno, no importa. Yo creo que en todo esto también Dios nos conoce a todos desde antes incluso de nacer. Y Él le dice a todos que tienen la potestad, el derecho de escoger qué camino van a seguir. Y creo que en este caso Él le permitió, pero lo fue guiando, lo fue llevando hasta un punto en que Él logró ver la luz, ¿no? Era un hombre muy fuerte, hacía cumplir la ley demasiado fuerte a todas las personas y creo que después fue tanto el cambio que él hizo, que logró ver todas las cosas, que logró ver la gracia de Dios, que el cambio fue tan grande que fue el más amoroso, el que más trabajó al final para Dios. Sí. Pienso que también eso fue, ¿no? Y sí, conozco gente aquí en este país que hablan horrores de Dios. Ujú. Hermano, Sí, adelante, hermano Roberto. sí, lo que dice la hermana sí es muy cierto, claro. Digo yo, creer que uno está en la verdad y bueno, y hacer todo lo que él hacía, que mataba gente, mataba a cristianos y de todo, y después darse cuenta de la realidad, yo creo que eso lo hace cambiar a uno, madurar de una manera pues muy grandemente y espiritualmente, ¿verdad? Y no solo eso, que también mucha gente veía en él que él, todo lo que había hecho, que mataba a los cristianos y que después se convirtiera en cristiano, que es eso tan raro. Entonces llamaba la atención y eso también ayudaba a que muchas personas llegaran a los pies de Cristo. Sí, sí. Sigamos adelante porque ya todos se me están adelantando, como que ya conocen la vida de Saulo, de Pablo, y hasta conclusiones y todo me están dando. Entonces vamos a seguir avanzando y vamos a leer el siguiente texto aquí de nuestro material. Dice, la primera palabra del versículo 3 del capítulo 9 del libro de Hechos hace un gran contraste entre lo malo que había sido Saulo y el que Dios ha estado formando. Entonces vamos a ver cuál es esa palabra, la primera palabra del versículo 3 del capítulo 9. Alguien que me diga. Alguien que me diga cuál es esa primera palabra que aparece en Hechos, el libro de Hechos 1, capítulo 9, perdón, capítulo 9, versículo 3. Ahí dice, lo leo, dice, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ok, es más. Más. Aquí viene el contraste. Todo lo 1 y 2 es lo malo que había sido Saulo y la palabra más contrasta lo malo con este inicio del cambio. No, que no hemos llegado ahí todavía. Ese versículo sí no lo puse en la presentación. Dice, veamos ahora la forma en la que Dios llama a una persona extrema. Lee el siguiente texto, marca todas las referencias a Saulo y contesta las siguientes preguntas. Ok, entonces ahora sí vamos a leer Hechos 9. Hechos 9 del 3
al 9. Y vamos a ir marcando las referencias a Saulo bueno, aquí nada más es Saulo. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al andar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo una tierra, oyó una voz, y cayendo en tierra, perdón, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí marcamos, ¿qué marcamos ahí? Ahí podemos marcar yendo. Ahorita no lo marqué aquí en la presentación, pero hay que marcar la palabra aquí en el cursor, yendo. Por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, marcamos esto, marcamos le y Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Marcamos persigues. Porque ese me hace referencia a, bueno, aquí todavía no sabemos bien, pero es a Dios, es ¿por qué me persigues? Versículo 5. Él dijo, marcamos esas dos, él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo. Y le dijo, marcamos ese le, yo soy Jesús, a quien tú, marcamos tú, persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Marcamos te, dar, versículo 6. Él, marcamos, temblando, marcamos, temeroso, lo marcamos. Imagínense un hombre tan fuerte de carácter, dice temblando y temeroso, dijo, marcamos dijo también, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Marcamos yo, haga. Y el Señor le dijo, marcamosle, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo, marcamos Saulo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, marcamos Saulo, marcamos se levantó, y abriendo los ojos, marcamos abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió, ni bebió. Ok, ¿recuerdan el versículo anterior? ¿Él hacia dónde se dirigía? A Damasco. A Damasco. Exactamente. Él iba a Damasco y llegó a Damasco, pero en el camino pasó algo. Dice, detalle cuáles son las 2 preguntas que le hace Saulo a Dios. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? La primera pregunta está en versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Y la segunda pregunta está en versículo 6. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces dice, ¿recuerdas cuál era el propósito del viaje de Saulo a Damasco? ¿Cuál era el propósito de Saulo? ¿Con qué idea salió él de Jerusalén? Perseguir a los cristianos. Exactamente, él andaba persiguiendo a los cristianos. Y ese era su objetivo principal. Después de este evento, ¿qué estaba haciendo Saulo en Damasco? Recibió un mandato del sacerdote, ¿no?
sí recibe la autoridad del sacerdote para ir a Damasco, pero después de este evento, Saulo llega a Damasco y ¿qué es lo que está haciendo él? Empezó a predicar. Ajá. Ah, no, pero hasta este momento. Ah, Ya se me están yendo muy adelante. Hasta este momento, ¿qué está haciendo Saulo? Ahí tenemos en Está versículo como perseguir a 9. confundido, los- ¿no? Está como perseguir a los confundido. cristianos. Iba a Damasco a perseguir, pero ahí A los dice que al cristianos. llegar le rodeó una luz del cielo. Ajá, O sea, como que él se confundió al ver la luz o algo así porque dice cayendo en tierra. Oyó la voz ajá. que le decía, ¿por qué me persigues? Entonces él dijo, ¿quién eres? O sea, como que estaba confundido él. O sea, él iba a lo que iba, ¿no? A perseguir a los cristianos. Sí. Nomás que al aparecer eso, la luz que le rodeó y todo eso, yo quiero creer que él Quedó está confundido. confundido. Ajá. Ajá. En el versículo 9 dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ok, exactamente, esa es la respuesta. Él llega a Damasco, bueno, mejor dicho, él sale de Jerusalén con el propósito de perseguir a los discípulos de Jesús. Pero en el camino a Damasco se ve una gran luz, se confunde y todo. Y cuando llega a Damasco, pasa 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. Entonces nada, no estaba haciendo nada. Él estaba ahí 3 días. Estaba ayunando. Estaba ayunando. Sí, sí, porque él necesitaba encontrar una respuesta. Porque vio una gran luz y quedó ciego. O sea, eso es lo que no veía nada. Entonces, porque ahí dice en versículo 8, dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abrió los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Exactamente, estaba ayunando. Leamos el siguiente párrafo de nuestro material. Dice, Dios ocupó a Saulo, alias Pablo, para esparcir el evangelio a todas las naciones. Y no lo ocupó solo predicando, sino para propagar el evangelio cuando era perseguidor de los alrededores. Me gusta ver este detalle en la Biblia porque muchos ubicamos a Pablo como el encargado de llevar la palabra de Dios fuera de Jerusalén, a los gentiles. Pero Dios lo ocupó a él, a Saulo, como un detonante dentro de Jerusalén, porque él estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús dentro de Jerusalén. Entonces, él comienza a perseguirlos y todos los discípulos de Jesús salen de Jerusalén y comienzan a llevar el ministerio, el evangelio fuera de de Jerusalén y comienzan a llevar el evangelio a otras personas ese alcance. Entonces Dios había ocupado a Saulo para llevar para sacar a los cristianos de Jerusalén y ya después llevar la palabra, para llevarles la palabra de Dios a ellos. El siguiente párrafo dice, después de este evento, el Señor se le aparece a Ananías para que vaya a Saulo y lo sane, pero Ananías ya conoce ir, pero el Señor le explica la razón por la cual tiene que ir. Lee el versículo y marca las referencias a Dios, referencias a Saulo con un rectángulo. Y estas las siguientes preguntas. ¿Ok? Entonces vamos a leer el siguiente pasaje, que es Hechos 9, 15 y 16. Y vamos a marcar las referencias a Dios con un triángulo y las referencias a Saulo. Vamos a leerlo y vamos a marcar las referencias a Dios primero. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de... Entonces marcamos el Señor dijo. Y dice, ve porque instrumento escogido marcamos ese me como Dios, es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuando le es necesario padecer por mi nombre. Entonces ahí marcamos como Dios, yo mostraré mi nombre. Ok, entonces ahora lo volvemos a leer y vamos a marcar las referencias a Saulo. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Marquemos este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo marcamos mostraré cuando le es necesario padecer por mi nombre. Ok, es la primera clase, entonces no sé si, bueno, ya sé que varios ya han estado conmigo en algunas otras clases y ya llevan esto de la marcación súper rápido y todo, pero si voy muy rápido, si les necesita que se explique por qué se marca o cómo se marca, me pueden hacer una pregunta y voy a tratar de irlo explicando un poco más detallado. Perdón, yo no sé Sí. por qué se marca. Estoy escuchando y todo, pero no sé por qué se marque y sí me gustaría que me lo explicara. Ah, ok, perfecto. Ok, marcamos porque nosotros al estar estudiando, lo que hacemos es que tratamos de marcar una sola cosa a la vez para ir observando mejor. La idea de la marcación es tener una mejor observación. Cuando nosotros marcamos, estamos agilizando o usando, mejor dicho, nuestra diferentes tipos de memoria. Estamos usando nuestra memoria visual, nuestra memoria auditiva, nuestra memoria, ya se me olvidaron las otras, pero estamos ocupando todas las memorias. Entonces, auditiva y mecánica y visual. Entonces, estamos ocupando esas memorias y y estamos leyendo con un solo objetivo. Por eso viste que leí ahorita primero para marcar a Dios y luego leí para marcar a Saulo. Entonces así nosotros vamos leyendo con un objetivo. Al leer con un objetivo, nosotros vamos enfocándonos en lo que vamos buscando. Y esto yo ya lo había hecho para contestar las preguntas que vienen a continuación. Usualmente cuando uno está haciendo un estudio, lo que hace es que marca todo, luego hace listas de lo que marcó y de las listas ya comienzas a sacar y hacer preguntas. Por motivos de tiempo y todo, y aquí yo ya hice el estudio, yo ya sé cuáles eran las listas y ya sé cuáles son las preguntas. Entonces, yo nada más en el material ya les di las preguntas, ya les di un poquito avanzado. Entonces, así ya nos ahorramos algunos pasos. Pero es necesario sí hacer la marcación porque hay personas que pueden ya conocer mucho sobre la Biblia y cuando lees objetivamente, cuando lees buscando algo, Dios te puede mostrar otra cosa, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Entonces, cuando nosotros leemos objetivamente, vamos buscando cosas en el pasaje y vamos viendo el pasaje de diferentes puntos de vista. Y así vamos sacando más detalles de este pasaje. Entonces, por eso, hermana, es que la estamos haciendo esta marcación así. Y no, por eso es que nos vamos a detalle en la marcación. Ahorita no la estamos ocupando al 100, pero siempre me gusta hacerla porque muchos es la primera vez que tienen relación con estos versículos y así se puede conocer
de una mejor forma. Entonces, por eso es que hacemos la marcación. Ok, ya me quedó más claro. Muchísimas gracias. A la orden, hermana. Gracias, hermano. Ok, entonces ahora respondamos las siguientes preguntas. ¿Cómo le llama Dios a Saulo? Instrumento. Instrumento escogido. Exactamente, instrumento escogido. Imagínense qué tipo de instrumentos se fue a buscar Dios. ¿Cuál era la misión que Dios le tenía a Saulo? Que llevara su nombre a presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Exactamente. Entonces ahí nos da el tema de la predicación, llevar mi nombre, y nos da a quiénes les va a llevar. A los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. ¿Ok? ¿Qué es lo que le esperaba a Saulo? Padecer. Padecer. Padecer, exactamente. Ese versículo 16 me llama mucho la atención. Dice, porque yo le mostraré cuando le es necesario padecer por mi nombre. Mm. Y ahora la siguiente pregunta. ¿Por qué tenía que padecer Saulo? Por su nombre de Dios. Por el nombre de Dios. Ajá. Sí. Pero ¿por qué? Más como analítica la pregunta. ¿Por qué debería de padecer Saulo? Parece como que hay que pagar un precio, ¿verdad? Como Jesucristo pagó también un precio en la cruz de Calvario. Pues por más precios que paguemos, pues nunca le vamos a llegar a la salvación, Más, porque sí, no, pero no es por obras, pero sí. Fue ejemplo, exacto, también fue ejemplo nosotros, sí. O sea, él nos dio ejemplo para que nosotros siguiéramos el ejemplo. Entonces, Sí. el padecimiento es algo que también como que nos trae una cierta bendición, ¿verdad? Ajá. Sí, me parece también que puede ser para cumplir el objetivo, para cumplirlo bien, digámoslo así, el objetivo. Correcto, mejor sí. Ahora sí ya me voy a ir más adelante. ¿Cómo o en qué situaciones les predicaba Pablo, a los reyes? ¿Alguien lo recuerda? ¿En qué situaciones o cómo es que Saulo llegaba a los reyes a predicarles? Estando en prisión. Exactamente, estando en prisión. Entonces no era de que los reyes les decían, ay, sí, vente, te voy a invitar a una comida y aquí me hablas del evangelio. No, él estaba en prisión y cuando hacía sus defensas, él predicaba el evangelio. Entonces ahí le era necesario padecer para llevar el nombre del Señor en presencia de los reyes, en este caso. Entonces, ahí podemos ir viendo, esta es una de las razones por las que Pablo tenía que padecer por su nombre. Leamos el siguiente párrafo en el material. Dice, ahora Saulo tenía una misión y comenzó en la ciudad en la que se encontraba. Aunque su fama anterior le precedía, él tomó muy claro cuál era su mensaje que tenía que llevarles. Lee el siguiente pasaje, marca las referencias a Pablo y contesta las siguientes preguntas. ¿Ok?
Vamos a leer Hechos 9 del 20 al 25 y vamos a marcar las referencias a Pablo. Y luego vamos a contestar las preguntas. Que lo voy leyendo. Versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todo, dice, enseguida predicaba, vamos a marcar predicaba, vamos a marcar diciendo. Versículo 21. Y todos los que le oían, marcamos le, estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Vamos a marcar, no es este. Y a eso vino acá, vamos a marcar vino. Para llevarlos, vamos a marcar llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entonces ya todo el mundo sabía quién era Pablo, quién era Saulo, y ya sabían a qué se dedicaba. Versículo 22. Pero Saulo, marcamos, mucho más se esforzaba, marcamos, se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 23. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, marcamos matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, marcamos Saulo. Y ellos guardaban las puertas del día, las puertas de día y de noche para matarle, marcamos matarle. Entonces los discípulos tomándole, marcamos tomándole, de noche, marcamos, bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ok, entonces ahí tenemos ya la marcación y ahora contestemos las siguientes preguntas. Dice, ¿qué es lo que hacía Saulo según el versículo 22? Predicaba. Se esforzaba y confundía. Exactamente. Se esforzaba y confundía a los judíos. Esto lo hacía predicando, pero quería ser más específico. Él se esforzaba y confundía a los judíos. De Damasco. A los judíos que moraban en Damasco. ¿Y cómo hacía esto? Mostrando que Jesús era el Cristo. Exactamente. Ahora, ¿cómo creen ustedes? O mejor dicho, ¿por qué creen que Saulo ya estaba tan capacitado para predicar del evangelio? Porque estuvo con Gamaliel. Sí, alguien habló, pero no lo escuché muy bien. Conocía la ley. Exactamente. ¿Cuál era la diferencia entre el Saulo que perseguía a los judíos, a los cristianos, perdón, y los cristianos? ¿Cuál era la principal diferencia? Que había tenido un encuentro con Jesús. Exactamente. Los cristianos ya habían tenido ese encuentro con Jesús y Saulo, el que perseguía, aún no lo había tenido. Entonces, Saulo conocía la ley, conocía las escrituras, sabía quién era Jesús. Él sabía todo, pero no lo creía. La diferencia es que los discípulos de Jesús aceptaban y estaban 100% seguros de que él era el Mesías. Y
Saulo estaba 100% seguro que Jesús no era el Mesías. Entonces, esa era la principal diferencia. Entonces, cuando se le aparece Dios, queda ciego, inmediatamente llega, se me fue el nombre, llega Ananías, lo sana y a partir de ahí inmediatamente comienza a predicar. Es así como de, miren, me equivoqué. No era de este lado que tenía que estar, yo estaba mal. Jesús sí era el Mesías. Entonces, haciendo ese pequeño cambio, ya hubo una total transformación en Saulo. Entonces, ahora él pasó de ser el que perseguía a ser un promotor, a ser un discípulo, un misionero. Entonces dice, ¿qué es lo que hacía Saulo según el versículo 22? Dice, pero Saulo se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces es muy... Hermano. Sí, hermano Roberto. Sí, es una preguntita, y cualquier cosa me corrige. Digamos, aparte que también él conocía muy bien la ley y todo eso, también él tenía el Espíritu Santo. Ok, esa es la pregunta mía. Que también lo guiaba a él en lo que él hacía. O sea, él al caer del caballo, y o sea, después el caballo, dice uno, bueno, cuando él cayó y todo, recibió al Señor y todo eso. O sea, esa es una pregunta. El Espíritu Santo lo guiaba a él. Él estaba con el Espíritu Santo en ese momento también, aparte que conocía la ley. Esa es la pregunta. Sí, totalmente. Él aceptó a Cristo. En ese momento él acepta a Cristo, él acepta que el que él andaba persiguiendo realmente era Dios. O sea, él andaba persiguiendo a los hijos de Dios. Entonces él dice, no, yo me equivoqué. Bueno, no lo dice así, pero él se da cuenta de que estaba mal e inmediatamente hace este cambio. Él hace el cambio y dice que confundía a los judíos que moraban en Damasco. Ahora, ¿por qué dice aquí que los confundía? ¿Por qué se esforzaba en confundirlos? Porque yo creo que venía de un contexto, todos lo conocían como que era el perseguidor de los cristianos, de los discípulos, y al llegar a Damasco su objetivo era perseguirlos, más sin en cambio, pues cambió totalmente y en lugar de perseguirlos, predicaba el evangelio y pues más confundidos estaban los judíos, ¿no? Porque ellos esperaban que terminara con que los persiguiera y no estar predicando de ellos. Sobre Y todo. yo creo que, sí, perdón, ya no te dejé terminar. No, ya. Ah, ok. Sí, los confundía justamente en dos cosas. La primera era lo que dice el versículo 21. No era este el que perseguía a los cristianos y ahora él es cristiano. Ahí los confundía. Y la otra es que él los confundía, y aquí dice el versículo 22, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces, vemos más adelante en el ministerio de Pablo, cómo desarrolla él su ministerio o cuál es su modus operandi de Pablo. Cuando él llega a un nuevo lugar, ¿qué es lo primero que hace? Hermano, también aparte, tal vez ellos se confundían también porque él fue un gran discípulo de Gamaliel. Y ya imagínense, o sea, era muy tomado en cuenta Pablo también, digamos, Sí, claro. como capacitado y todo, y lo ven que hace un cambio de esos, entonces, claro, y la gente, imagínense, anduvo con Gamaliel y todo, y pero ¿qué es esto tan raro, verdad? Sí, ahí dice en versículo 21 que quedaban atónitos.
Entonces, él los confundía en estas dos áreas. Lo primero era decir, no, pues, no era este el perseguidor y ahora es cristiano. Y en segundo, él les demostraba que Jesús era el Cristo. Y les hacía la pregunta, ¿alguien recuerda qué es lo primero que hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad? ¿A dónde se iba? A las sinagogas. A las sinagogas, exactamente. Cuando Pablo llegaba a algún lugar, él llegaba y decía, ¿dónde está la sinagoga? Ya está, ok, vámonos a la sinagoga. Entonces entraba a la sinagoga y dentro de la sinagoga comenzaba a predicar. Entonces él tenía el reconocimiento y todo porque era judío, era de los tops de los encargados de las sinagogas y tenía credenciales que lo apoyaban. En versículo 1 vemos cómo él va y pide estas, no, en el 21, él pide estas, permítame, estas cartas para, no, aquí. Ajá, en el 9:1 dice, vino al sumo sacerdote. Entonces él tenía ese acceso, esa facilidad y esa apoyo del sumo sacerdote para perseguir a los cristianos. Entonces él sabía todo a detalle de cómo se manejaban las sinagogas. Entonces ahora lo que él hacía cuando llegaba a una nueva ciudad, él entra a la ciudad, entra a la sinagoga y dentro de la sinagoga justamente comienza a hacer lo que él es bueno haciendo. Él comienza a predicar el evangelio y comienza a causar divisiones, a confundir a las personas. Entonces a eso se dedicaba Pablo. Pablo entraba a la sinagoga a decirles, Jesús sí es el Cristo. Entonces, esa es la forma en la que Saulo llevaba su ministerio. Ok, entonces vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿una persona difícil puede cambiar? Y aquí sí, esta pregunta la puse más como para discusión, para escucharlos a ustedes y ver si una persona difícil puede cambiar. Sí, hermano, así es, sí puede cambiar porque a eso fue lo que vino Jesucristo a hacernos reconocer de que somos pecadores y que nos debemos al arrepentimiento y entonces, de hecho, pues en su palabra dice que él vino por lo vil de este mundo y eso fue lo que pasó con Pablo porque todo lo que Pablo hacía, pues hubo esa transformación en él, tuvo que ver al Señor Jesucristo para él en ese caso, ¿verdad? Ahora no, muchas personas escuchan la palabra y de hecho pues Dios es el que trabaja en el corazón de la persona para que la persona se arrepienta. Exacto, exacto. ¿Alguien más? Sí, hermanos, yo pienso que bueno, que si cambió Pablo, bueno, que francamente, prácticamente era un asesino, ¿verdad? Aunque él creyera de que estaba en la verdad y que estaba, o sea, el matar a una persona no es así como tan fácil, ¿verdad? Es un acto muy, muy, muy difícil de llevarlo a cabo. O sea, el corazón de él, ¿verdad? Y aún así, bueno, ahí fue tocado por Dios, ¿verdad? Entonces, cualquier persona difícil puede cambiar. Exactamente, sí. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Exacto, así es, hermano David. Yo también digo que
que para Dios no hay nada imposible y todo mundo podemos cambiar, más cuando lees la palabra se te van aclarando muchas cosas y como que los velos se van dispersando y uno empieza a agarrar más conciencia de la vida y de lo que estamos haciendo aquí. Y yo digo que las personas sí podemos cambiar muchísimo cuando conocemos a Jesús. Exactamente, sí. Y exactamente ese es el punto. Cuando nosotros conocemos a Dios, no solamente nuestra vida puede cambiar, sino nuestra vida debe de cambiar. Sí. Aquí estamos hablando de una persona, entre comillas, difícil. Era un perseguidor, asesino y todo, pero lo hacía por celo bíblico, digamos así. Porque para él, o sea, veamos el punto de vista de él antes de aceptar a Cristo, de saber que Jesús sí era Dios. Antes él veía como, esta persona está diciendo que es Dios y no es. Entonces, hay que matarlo a él y a todos los que lo siguen, porque él está mal. Se le aparece Dios y le dice, no, sí soy yo. O sea, ¿por qué me persigues? Le dice. Y a partir de ahí dice, no, o sea, con el mismo celo, con el mismo énfasis, con la misma dureza que él perseguía a los cristianos por celo bíblico, ahora con esa misma fuerza, con ese mismo ánimo, él va a compartir la verdad que él ya sabe. Entonces ahí es donde la vida de él cambia drásticamente y la vida de cualquier persona difícil puede cambiar. Como dijo el hermano Roberto, si Saulo cambió, ahí cualquiera puede cambiar ya. Entonces, nosotros muchas veces conocemos a personas que son de corazón muy, muy duro, muy, muy duro. Y hasta esas personas pueden cambiar. Entonces, tal vez Dios les va a hablar de una forma diferente a ellos. Dios va a tratar con ellos de una forma diferente, pero si tenemos oportunidad de nosotros hablarles, compartirles, hagámoslo, porque no sabemos si Dios nos va a ocupar a nosotros o si ese es el tiempo de esa persona para cambiar. Entonces, siempre tenemos que, si tenemos la oportunidad de encontrar a una persona difícil, ayudarle a mostrarle cuál es el camino correcto. Y estar seguro de que Dios sí lo puede cambiar. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿podrías identificar, así como Saulo, puntualmente, cuando Dios le dio un giro a tu vida? Y aquí no sé si alguien quiera compartirnos algo. Yo. Ok. A mí, yo sí creía en Dios, pero siempre decía mañana, mañana. Y la palabra ya me la habían dicho y yo voy a cambiar el día de mañana. Y la verdad es que cuando uno está joven no piensa muchas cosas y yo seguí mi vida. En una ocasión muere mi papá y eso fue lo que más me dolió. Lo que dije, ¿dónde está mi papá? ¿A dónde se fue? Fue un infarto al miocardio. ¿Dónde está mi papá? Y el día que murió mi papá, yo me quedé en shock, no sabía qué, pero el proceso fue después. Después, cuando van pasando los días y ya no veo a mi papá. Y cómo cambiaron las cosas en mi familia, todos peleándose por casas y todo, y yo decía, yo quiero ver a mi papá. Y eso fue lo que a mí, ese golpe tan duro, que fue lo más duro para mí, fue lo que me hizo cambiar y voltear al cielo y decir, aquí estoy y haz lo que quieras de mí. Y he tenido ahora más luchas, más fuertes, pero creo en Dios. Tengo una hija y pues Satanás es tremendo. Ella es lesbiana, no cree en Dios, no quiere creer, pero yo estoy segura
que el Señor la va a tratar en algún momento. ¿Cómo le va a Así dar es. su tunda? Yo no sé, pero yo me encargo de las cosas ahora de Dios, quiero servirle a Dios, quiero estudiar para Dios y que Él se encargue de mis hijos. Así es. Ujú. Sí, Hermano, qué duro, qué duro. Muy duro. Como padres, la oración siempre es con los hijos. Y vamos a estar apoyando en oración también. Y Gracias. sabemos que Dios tiene su proceso con cada persona. Sí. Y a su tiempo, Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Amén. Amén. Yo Solamente tengo como estábamos viendo hoy, toda persona difícil puede cambiar. Amén. Nada más es que se le aparezca a Dios y puede cambiar. Amén. Lo creo. Así es. hermano, Sí, hermano Roberto. sí, gracias. Sí, bueno, yo también me comparo en algo con Saulo, porque, bueno, ahí yo estaba en una religión y yo creía pues que estaba en lo cierto y que ahí estaba bien, pero gracias a Dios, a través de la palabra, pues me pasó lo mismo, que a Saulo le llegó una luz y cayó. Y a través de la palabra, pues esa luz llegó a mi vida y a mis ojos y gracias a Dios, pues pude ver la luz y la verdad. Amén. Amén. Quisiera también compartirles algo que ya algunos hermanos conocen, ¿no? De mí. Yo recibí al Señor viviendo en Costa Rica. Había llegado de Cuba. En Cuba todo el mundo sabe que aquello es una locura. Llegué allá, conocí del Señor, lo acepté. Hubo muchos cambios en mi vida, todos positivos, pero hubo cambios más grandes después cuando comencé a estudiar la palabra. Comencé a hacer estos estudios, me enamoré de la Biblia, me enamoré de los estudios estos, fue cuando realmente comencé a conocer al Señor y los cambios fueron tan grandes, tan radicales, es que ni yo misma, no soy la misma de antes. A partir de ese día creo que murió la otra, Patricia, y nació una nueva. Fue mucho, fui eliminando cosas, fui eliminando temores. Siempre me acuerdo de mi hermano Rey, que me decía, tienes que perder los miedos, creo que me queda solo uno. Todos los demás los hemos ido eliminando. Tú eres una mujer de fe, tú eres una hija de Dios. Y ahí vamos, eliminando cosas y quedan muy pocos. Hay que seguir puliendo, hay que seguir leyendo la Biblia, estudiando la palabra, conociendo de Dios y creo que este es el mejor camino. Ahí está toda la guía que tenemos que seguir, la palabra de Dios, que nos la dejó a nosotros. Así es. Amén. Sí, amén. Sí, es bonito identificar los puntos en los que Dios ha tocado nuestra vida y ha cambiado nuestra vida, porque nuestra vida tal vez iba para abajo, o tal vez algunos consideran que iba una línea plana, pero en un punto encuentras a Dios y debe de cambiar. Ya no puede seguir ni para acá ni para acá, sino debe de cambiar. Debe de comenzar a ir para arriba. Y es bonito identificar el momento en el que nos acercamos más a Dios. Muchos puede ser cuando aceptaron a Dios. La hermana Patti dijo que comenzó a aprender más de Cristo cuando lo aceptó, cambió muchísimo. Pero comienzas a estudiar la Biblia y cambias más todavía. Y todavía cada vez más, todos tenemos cosas que cambiar dentro de nosotros. Entonces es una lucha constante, pero es bonito mirar para atrás e identificar estos puntos en los que Dios ha hablado nuestra vida, porque son los que nos sirven en momentos de dificultad. O sea, David tenía su currículum. Yo ya he matado a osos y leones, entonces por eso voy a matar a este Goliat. Entonces yo ya he vencido a esto, yo ya vencí esto, ya vencí eso, y por eso voy a vencer el siguiente pecado y apuntarle. Entonces, es bonito ver cómo sí hemos tenido victorias dentro de nuestra vida
y cada una ha sido cuando nos acercamos más a Dios. Entonces siempre es bonito identificar esto en nuestra vida. Ok, ¿qué pasa si yo no logro identificar un punto así en mi vida? ¿Qué piensan ustedes? Tal vez no se ha recibido a Cristo como de corazón. Muchas veces cuando uno lo recibe de corazón, eh, empiezan a suceder las cosas buenas porque el Espíritu Santo entra y Él es el que empieza a redarguir nuestro corazón. Entonces, cuando no ha sido sincero, no permitimos al Espíritu Santo que pueda trabajar en nosotros con nuestras cosas. Entonces, yo creo que lo principal es recibirlo de corazón, ser sinceros, porque si no, entonces estamos mintiéndonos a nosotros mismos cuando seguimos. Si ya empezamos a conocer, aunque sea un poquito de la palabra, sabemos lo que Jesús hace. Entonces, si nosotros seguimos con nuestra vida pecaminosa, pues entonces no hemos recibido de corazón y no permitimos que el Espíritu Santo trabaje con nosotros. Exacto, sí. Hermano Roberto. No, está bien. Ok. Sí, puede ser que tal vez estemos buscando dentro de nuestra vida un gran cambio, un evento, decir, a mí nunca se me ha parecido una luz así del cielo, algo audible, y por eso es que no logro identificarlo. No, estamos hablando de victorias que hemos tenido en nuestra vida. Por ejemplo, antes yo me emborrachaba y ahora ya no tengo ese amor hacia el alcohol. Esa es una victoria, o sea, ya no necesito el alcohol para disfrutar. No, es que si no hay alcohol, no hay diversión, no, eso es algo que el mundo nos quiere hacer que nosotros estemos seguros de eso, y uno se puede divertir sin alcohol. Sí. Esas son pequeñas victorias que uno va teniendo. No estamos hablando de decir, ay, yo escuché una voz audible y todo. Ahora, el Señor es libre de hacer lo que Él quiera. El Señor es Señor. El Señor te puede hablar en voz audible, sí, sí lo puede hacer. ¿Lo hace frecuentemente? No, no lo hace frecuentemente. Entonces, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros que es diferente. Por ejemplo, yo llevo mucho tiempo de ser cristiano, acepté a Cristo cuando tenía alrededor de 4 años. Entonces, cuando comencé en el cristianismo, pues estaba muy pequeño y era un niño todavía. Me acuerdo que me bauticé y todo, y gracias a Dios siempre he estado dentro de la iglesia, sirviéndole como misionero y todo. Y dentro de todo eso yo podría identificar, permíteme. Yo podría identificar algunos puntos en los que Dios ha hablado a mi vida. Por ejemplo, recuerdo una vez que llegó un pastor brasileño a predicar en la iglesia. Y Dios me habló puntualmente en ese día para que yo saliera como misionero. Entonces yo recuerdo totalmente y estoy seguro de que ese día Dios me habló a mí y me dijo que saliera como misionero. Y que me dio un llamado. Es el llamado ese que se ha mantenido desde ese momento hasta la fecha. Siempre me gusta estar enseñando. Para mí es un gozo y un privilegio estar aquí enseñando y compartiendo el estudio bíblico con ustedes. No es que yo sepa todo, sino que prefiero pensar que estamos compartiendo un estudio bíblico y aquí entre todos nos edificamos. Entonces, uno siempre puede identificar estos puntos en nuestra vida. Ok, ¿alguien más quiere? Yo. Sí, A mí sí me hermano. pasó, yo cuando yo fumaba
fumaba bastante. Y yo dije, me quiero bautizar. No voy a poder dejar el cigarro. Entonces le dije, Dios, me quiero bautizar, pero voy a empezar a dejar de fumar un cigarro cada semana por lo menos y ya no voy a fumar. Después de fumar casi una cajetilla diaria, después le bajé a media y así estuve. Y el día que me voy a bautizar compré mis cigarros, me fumé 2 fumadas y me fui a bautizar y yo no sé qué pasó. Jamás volví a fumar. Wow. Eso lo doy para honra y gloria del Señor porque yo no podía dejar el cigarro. Yo no sé qué pasó, no se me antojó, no lo pude tomar, o sea, estaban ahí, jamás se me antojó y después de años de fumar. Entonces, yo sí le doy una gloria, yo sé que Él está. No, es otra cosa. Wow. No, Sí. pues gracias a Dios. Es bonito ver cómo Dios hace estos milagros. Si Ay, sí. nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, pues Él es Dios. O sea, siempre cuando Dios le habla a Moisés y Moisés le comienza a decir, no, yo no, Señor, yo no, Señor. Y le dice, no, yo no porque soy tartamudo. Y le dice, no soy yo el que pues le di la lengua a todos. Entonces, Dios podía quitarle lo tartamudo a Moisés, pero no se lo quitó, sino que le mandó al hermano. Entonces, depende de nuestra fe, depende totalmente de nuestra fe. Si tú le entregas tu vida totalmente a Dios, vas a ver obras milagrosas. Entonces, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Dios es el que nos da, Él nos hizo. Él hizo el sentido del gusto, Él hizo todas nuestras neuronas, Él hizo todo. Entonces, nada más es que Él diga, ya no, le voy a mover esto aquí, esto lo voy a hacer para acá y ya. Ese es ya un milagro. Y así cambiamos y dejamos los vicios que traíamos. Hermana Roxana. Bueno, yo solo quiero testificar que soy un testimonio de vida, porque el día de mañana voy a cumplir un mes cuando yo estaba agonizando por el COVID. Estuve 9 días en la UCI y bueno, como a veces pierde el conocimiento uno, ¿verdad? Pero yo lo que hacía era alabar a Dios en ese momento para no perderlo y cantaba alabanzas y le pedí al Señor que hiciera su voluntad, pero si quería permitirme dejarme un ratito para ver a mi hija ser feliz, para seguir creciendo espiritualmente. Entonces que me restableciera y que me hiciera que todos mis órganos trabajaran, porque yo tenía presión baja, estaba conectada con oxígeno y yo veía cada rato que estaban muriendo muchos, pero aún no me consideraba que me tocaba. Cuando ya eran 9 días, me dijeron, bueno, la vamos a pasar a hospitalización porque usted ya está estabilizada. Primero Dios se mejore más en la planta baja, ¿verdad? Del Hospital El Salvador. Allí fui a parar yo y me trataron cariñosamente las enfermeras, los médicos. Fueron muy atentos, así como el anuncio, ¿verdad? Que sale en la televisión. Pero cuando me sacaron de la UCI, yo volví a ver a todas partes y vi un montón de personas dormidas, otras temblorosas, ¿verdad? Otras delirando, llamando a sus hijos y de repente morían. Cuando yo vi la puerta que me iban a sacar de la UCI, dice, bueno, otro reto que Dios me ha permitido ganar. Así entonces me llevaron abajo y estuve 3 días más y todos los médicos me decían, ya va levantándose, porque era el oxígeno en mis pulmones, no estaban trabajando adecuadamente. Entonces me fui recuperando y me dieron para cortar, ¿verdad? Me dieron el alta. Y yo empecé a decirles a todos los pacientes, Señor, dale sanidad, cuando me llevaban en la silla de ruedas, ¿verdad? Que ya me llevaban para que mis familiares me llevaran. Cuando ya estuve en la sala, que solo éramos 12 que le habían dado el alta, yo dije, victoria, dije yo, con mi voz que tengo, ¿verdad? Victoria, dije.
Y entonces, fue un gozo para mí, si supieran, yo todavía siento que es un gran milagro, pues. Sí. Porque todo lo que vi, y en la cama que estaba ahí en hospitalización, donde me bajaron, vi de que salían, ¿verdad? En camillas, embolsados, un montón. Dios santo, dije, si estoy mal, decía todavía yo, ¿verdad? Pero yo sé que tú vas a hacer tu voluntad. Si quieres que viva, voy a vivir. Pero Dios me daba fuerzas porque habían otros que yo los veía peor. Había una paciente que no se quería levantar. Yo le decía, niña Mari, por favor, haga el esfuerzo. Tenía lo mismo en la máquina de mi, lo de los pulmones, ¿verdad? El oxígeno y todo, pero ella no se quería levantar. Quizás quería morir. Digo, bueno, y yo la trataba a mi niña Mari de esa vuelta para que no dañe los pulmones, y yo la hacía que se moviera. Pero hermanos, para mí, como le dije al pastor, él dijo que iba a orar por mí. Yo sé que lo hizo. Sí. Sinceramente, mis hasta me papás están estuvieron temblando orando por usted. me están temblando los pies, ¿verdad? De la gran emoción, porque Sí. sinceramente todavía mi esposo aquí y mi hija me veían como muerto cuando vine de regreso del alta. Fue un milagro, hermano. Sí, Fue no, un gracias milagro a Dios. porque Dios quiere que todavía esté aquí. Pero les digo que cuídense, no anden saliendo, pónganse la mascarilla porque es terrible esta enfermedad, es terrible. Sí. Y no sean descuidados, por favor. Eso es lo que Sí. les puedo decir. Y como dije que iba a testificar, por eso me metí ahí, hermano, disculpe. Amén. Pero no me tenía que hermana, quedar adelante, callada, hermano. adelante. No me No, tenía y que es quedar callada. una gran victoria. Victoria, hermano, gracias a Dios. Dios les bendiga a todos y Sí. cuídense. Muchas Amén. gracias, hermana Rosana. Aquí estuvimos orando por usted. Ahí mis papás, mi mamá y todos estuvimos orando. Y sí, y pendiente, porque con esta pandemia, esta enfermedad, hemos perdido a muchísimas personas. En un tiempo se hizo habitual, así de, no, tal persona no, ya no está, falleció, tal persona falleció. Y oír estos testimonios es de ánimo. Al estar ya en la unidad de cuidados intensivos, ya es preocupante totalmente, y con muchas oraciones, muchos hermanos orando, apoyando y todo. Muchas gracias. Es la voluntad de Dios, y ahí va a seguir, hermana. Gracias, que sea la voluntad de Dios, hermano. Dios les bendiga y muchas gracias por sus oraciones. Adelante, Amén. gracias, hermana. Aquí estamos a la orden. Ok, ¿alguien más? Ok, entonces sigamos. Ya leemos el último párrafo. Dice, en el momento del llamado de Saulo, él le hace dos preguntas a Dios. La primera es, ¿quién eres? ¿Tú reconoces a Dios cuando te llama? Esa es una pregunta para reflexionar. Y la segunda es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Tú sabes lo que Dios quiere que tú hagas? La primera es, si nosotros reconocemos a Dios, nosotros debemos estar siempre expectantes a oír la voz de Dios. Y la segunda es que tenemos que saber cuál es nuestra misión, para qué nos ha dejado Dios aquí. Nosotros, cuando estamos aquí en la tierra, estamos sirviéndole. Debemos de estar siempre sirviendo a Dios. Debemos de estar buscando cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y decirle a Dios, Dios, mira, aquí está mi vida, guíala tú. Un hermano ponía el ejemplo del carro. Decirle, ok, mira, yo voy a estar sentado en el asiento del piloto, pero tú vas a ser el que acelera, el que frena, el que mueve el volante. Todo eso lo va a hacer Dios. Yo nada más voy a ir sentado aquí. Entonces, eso es entregarle tu vida a Dios, entregarle toda tu dirección y todo. Entonces, nosotros debemos de estar, primero, seguros de escuchar la voz de Dios. Y segundo, debemos de estar expectantes a oír cuando Él nos habla y nos da indicaciones. Muchos ya tenemos
esta certeza de qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Unos son evangelistas, otros somos maestros, otros están enfocados a los niños, otros estamos enfocados a los jóvenes, otros a la expansión del ministerio como misioneros, otros a la ayuda social, pero todos debemos estar seguros de cuál es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Y no es, sí, hermano, es que mi llamado es a congregarme. No, todos debemos de estar haciendo algo. Todos debemos de congregarnos, eso sí, pero debemos de estar sirviendo a Dios en alguna otra cosa también. Entonces nosotros debemos de estar seguros de qué es lo que Dios, cuál es el llamado que Dios ha hecho a nosotros. Hoy estuvimos estudiando a Saulo. Saulo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un promotor de la iglesia. Dios le dio específicamente a Saulo cuál era la misión. Dios le habló muy claramente a Saulo cuál era lo que él quería que Saulo estuviera haciendo. Entonces, hasta le dijo cómo lo iba a hacer. Dice, yo le voy a decir a él cuando tiene que sufrir. Entonces, le dio muy, muy claro todo lo que él tenía que estar haciendo. Entonces, no sé si ustedes estén seguros del qué es lo que o cuál es el llamado que Dios les ha hecho a ustedes. Muchos han aceptado a Cristo y han comenzado a crecer espiritualmente y todo, pero no se han puesto a definir cuál es el llamado a, que Dios les ha dado para servirle. Muchos dicen, no, es que yo me congrego y todo, estoy creciendo espiritualmente y todo, pero no han definido este llamado. Otros dicen, no, es que el llamado es para los pastores. No, el llamado de Dios es para todos y Dios nos quiere a todos trabajando. Todos debemos de estar poniendo nuestros dones, talentos, porque todos tenemos cosas buenas que son nuestras, digámoslo así. Tenemos habilidades, aparte Dios nos ha dado los dones, entonces debemos de estar, Dios no nos dio todo eso para que lo tengamos guardado, nos lo dio para que lo pongamos a su obra. Entonces, identifiquen bien cuál es el llamado que Dios les ha dado a cada uno de ustedes y pónganse a trabajar en eso. Ese es el mejor consejo que yo les podría dar. Entonces, ¿alguien tiene algo más que comentar referente a la vida de Saulo, de Pablo? Sí, yo quiero comentar que Adelante. no tenemos que ser perfectos para servir a Dios. Podemos tener muchos errores, pero perfectos, pues Dios no quiere que seamos perfectos. Perfectos solo Él, ¿no? Entonces Él es el que nos va puliendo para terminar de ser un carbón, se puede decir, y terminar Sí. siendo un diamante, ¿no? Entonces, pues Él no busca perfección, sino que nosotros, aún siendo pecadores, pues Él nos va dando la perfección, ¿no? Exacto. Con cada paso que demos. Exacto. Ahí yo creo que si a uno como persona lo ponen a escoger a quién quieres que sea misionero, no va a decir, aquel que es perseguidor, a ese quiero que sea misionero. No, no lo va a escoger a ese, no, a él, que Dios trate con él. Pero Dios dijo, yo quiero tratar con él, yo lo voy a escoger a él y él me va a ser instrumento mío y a él lo quiero yo, funcionando para mi obra. Entonces,
Es bonito ver eso. No busca a Dios personas, a las mejores personas o a los más capacitados. Lo que Dios busca es un corazón contrito y humillado. Esa es lo que Dios busca, es la disposición de nuestro corazón. Y todo lo demás nos lo da Él. No busca que, sí, voy a buscar a alguien con dinero para. No, si Dios te va a mandar a hacer algo, Dios te va a proveer los recursos. No busca gente capacitada, sino que Él te va a capacitar. Muchos no tenemos, nada más tenemos que decir, Señor, por favor, habla tú a través de mí y ya. Y Dios va a hablar a través tuyo y ya. No tienes que ponerte a estudiar tanto y hacer y todo. Sí es bueno hacerlo siempre, sino cómo va a fluir la palabra dentro de ti. Pero ya a la hora del servicio, Dios es el que da el querer como el hacer según su buena voluntad. Ok, mis hermanos, esta fue la primera clase. Gracias a Dios logramos terminar a tiempo. Y me gusta ver caras nuevas, que son nuevos en la clase. Eso quiere decir que estamos creciendo. Me gusta ver caras no nuevas, digámoslo así, porque tampoco son viejas. Eso quiere decir que nos mantenemos. Y pues como les dije, es una alegría siempre para mí estar aquí en esta clase, guiándolos y créanme que el que más aprende aquí en la clase siempre soy yo. Ok, hermanos, ¿alguien más que quiera compartir algo o terminamos con una oración? Antes de terminar, yo Ok. le voy a comentar que yo trabajo y salgo hasta las 11 de la noche. Entonces, hoy no trabajé y Ok. por eso no me perdí la clase, pero voy a estarla viendo en cuanto esté grabada. Yo voy a estar siguiendo. Ok, perfecto, hermana. Pues qué bueno que está aquí, ya la conocimos. ¿De qué país es, hermana? México, estoy De en México. Querétaro. En Ujú. Querétaro, perfecto. Perfecto, qué bueno, hermana. Entonces sí, ahí nos vamos a estar siguiendo, siempre vamos a permanecer en el horario y los que no nos pueden seguir en vivo en Zoom, nos pueden ver por medio de YouTube. Esperamos hoy mismo subir la clase ya en unas 2, 3 horas y ya por ahí pueden repetir la clase o llevar la clase. Entonces sí, qué bueno que estuvo el día de hoy con nosotros, hermana. Gracias. Ok, entonces vamos a terminar con una oración. Le voy a pedir a mi hermano Roberto si nos ayuda a cerrar la clase con una oración. Amén. Padre bendito y Dios de la gloria, mil gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, por este manjar que hemos recibido, Señor, por esta cena espiritual, Señor, que tú nos has dado, por esta palabra tan linda, Señor, oh Dios. Gracias por usar a mi hermano Nelson, Señor, oh Dios, para poder compartir esta palabra, Señor. Y también, Señor, para que podamos trasladársela o pasarla, transferirla a aquellas personas que tal vez no la han escuchado, Señor, que todo lo que hemos aprendido hoy sea edificación para nosotros y que esa palabra quede grabada en las tablas de nuestro corazón. Mil gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.